El sol de octubre caía implacable sobre la Feria de San Miguel en Guadalajara. Era 2005 y el bullicio característico de las ferias mexicanas llenaba cada rincón del recinto. Los gritos de los vendedores ambulantes, la música de los juegos mecánicos, el aroma mezclado de elotes asados, churros y algodón de azúcar. María Elena Castillo caminaba entre la multitud, sosteniendo con firmeza las manos de sus hijas gemelas de 7 años, Sofía y Valeria. Las niñas, idénticas hasta en el lunar que compartían en la mejilla izquierda, vestían sus mejores vestidos dominicales, uno rosa y otro lila, los únicos detalles que permitían distinguirlas a simple vista. «Mamá, mamá, mira los caballitos», exclamó Sofía, señalando el carrusel que giraba al ritmo de una melodía tradicional. «Después, mi amor. Primero vamos a comprarle el regalo a tu abuelita», respondió María Elena, ajustando su bolso contra su cuerpo. La feria estaba más concurrida que de costumbre, y una sensación de inquietud la invadía sin razón aparente. El puesto de artesanías de doña Carmen estaba ubicado en la sección central de la feria, rodeado de otros vendedores que ofrecían desde ropa hasta juguetes tradicionales. María Elena conocía a doña Carmen desde hacía años. Siempre compraba ahí los regalos para las festividades familiares. «María Elena, qué gusto verte», la saludó la anciana vendedora desde detrás de su mesa repleta de rebozos, jarros de barro y joyería artesanal. «¿Y estas princesas?» Cada día más grandes. Valeria se escondió tímidamente detrás de su madre, mientras Sofía sonreía abiertamente. Era curioso cómo, siendo idénticas físicamente, sus personalidades eran tan distintas. «Vengo por el rebozo que apartaste para mi mamá», dijo María Elena, soltando por un momento la mano de Sofía para buscar su cartera. Fue apenas un instante, un segundo de distracción mientras sacaba los billetes. Cuando volteó, Sofía ya no estaba a su lado. «Sofía», llamó sin alarma todavía. La niña solía alejarse unos pasos para ver algo que le llamara la atención. «¡Sofía!». Valeria apretó más fuerte la mano de su madre. «Mami, ¿dónde está Sofi?». El corazón de María Elena comenzó a acelerarse. Miró alrededor frenéticamente. La multitud parecía haberse multiplicado, un mar de rostros desconocidos que se movían en todas direcciones. «¡Sofía!», gritó más fuerte, y varios transeúntes voltearon a verla. «¿Qué pasa, María Elena?», preguntó doña Carmen, saliendo de detrás de su puesto. «Mi hija, Sofía, estaba aquí hace un segundo». Sin pensarlo 2 veces, María Elena levantó a Valeria en brazos y comenzó a caminar rápidamente entre la gente, gritando el nombre de su hija. Doña Carmen la siguió, alertando a otros vendedores. «Una niña perdida. 7 años, vestido rosa, cabello largo negro». Los minutos pasaban como horas. María Elena sentía que el aire le faltaba, que el mundo giraba demasiado rápido. Valeria lloraba en sus brazos, llamando a su hermana. «Señora, cálmese», le dijo un policía que patrullaba la feria. «¿Hace cuánto que no ve a la niña?». «¿5? No, 10 minutos. No sé. Por favor, ayúdeme». El oficial tomó su radio y comenzó a dar la alerta. Más policías llegaron al lugar. Organizaron una búsqueda sistemática por secciones. María Elena, con Valeria aún en brazos, recorría cada puesto, cada rincón, mostrando una foto de las gemelas que llevaba en su cartera. Media hora después, el pánico era total. No había rastro de Sofía. «Necesitamos que venga con nosotros a la comandancia», le dijo el oficial. «Y también necesitamos necesitamos asegurarnos de que no se haya llevado también a la otra niña». Fue entonces cuando María Elena se dio cuenta. Valeria no estaba en sus brazos. El grito que salió de su garganta fue desgarrador. Cayó de rodillas en medio de la feria mientras la gente se arremolinaba a su alrededor. No recordaba en qué momento había bajado a Valeria. No recordaba haberla soltado, pero sus 2 hijas habían desaparecido. Los siguientes días fueron una pesadilla borrosa. La policía interrogó a todos los presentes en la feria.
Se revisaron las pocas cámaras de seguridad que había en 2005, pero ninguna había captado el momento de la desaparición. Se imprimieron miles de volantes con las fotos de las gemelas. La historia apareció en todos los periódicos locales. Gemelas de 7 años desaparecen misteriosamente en Feria de San Miguel. Roberto Castillo, el padre de las niñas, regresó inmediatamente de su viaje de negocios en la Ciudad de México. Juntos, María Elena y él recorrieron hospitales, albergues, estaciones de autobuses. Nada. Las teorías abundaban. Algunos decían que había sido una red de trata de personas. Otros hablaban de adopciones ilegales. Los más crueles sugerían que los propios padres estaban involucrados, aunque las investigaciones los descartaron rápidamente. Doña Carmen, la vendedora de artesanías, fue una de las más afectadas. Se culpaba por haber distraído a María Elena. Dejó de ir a las ferias por meses, atormentada por la culpa. «Yo las vi», le dijo semanas después a María Elena en una de sus visitas. «Vi a un hombre joven cerca del puesto. Tenía un tatuaje de una serpiente en el brazo. Parecía estar observando, pero había tanta gente, no le di importancia». La policía siguió esa pista, como siguieron cientos más. Todas llevaban a callejones sin salida. La casa de los Castillo se convirtió en un santuario de la esperanza desesperada. Las habitaciones de las niñas permanecían intactas, con sus muñecas esperando en las camas perfectamente tendidas. María Elena pasaba horas sentada ahí, sosteniendo los vestidos que las gemelas habían usado el día anterior a la feria, los que habían dejado tirados en el piso en su prisa por ponerse los dominicales. «Van a volver», repetía como un mantra. «Mis niñas van a volver». Roberto intentaba ser fuerte, pero por las noches María Elena lo escuchaba llorar en el baño, ahogando sus sollozos para no alarmarla más. La búsqueda se extendió a otros estados. Se contactó a organizaciones especializadas en niños desaparecidos. Se ofreció una recompensa que consumió los ahorros de la familia. Cada pista falsa era un puñal en el corazón. Cada niña parecida vista en la calle era una esperanza que se desvanecía al acercarse. Los vecinos del barrio organizaron misas, vigilias, marchas. Durante meses, la desaparición de las gemelas Castillo fue el tema principal de conversación. Pero como sucede con todas las tragedias, eventualmente otras noticias ocuparon los titulares. Otras desgracias capturaron la atención pública. Para María Elena y Roberto, sin embargo, el tiempo se había detenido en ese octubre de 2005. «¿Y si están sufriendo?», preguntaba María Elena en las noches de insomnio. «¿Y si nos están llamando y no podemos escucharlas?». «Están juntas», respondía Roberto, aunque ni él mismo creía en sus palabras de consuelo. «Se están cuidando una a la otra». La verdad era que nadie sabía nada. Las gemelas Castillo habían desaparecido como si la tierra se las hubiera tragado, dejando atrás solo preguntas sin respuesta y un dolor que parecía no tener fin. En algún lugar de Guadalajara, un artista callejero guardaba un secreto que tardaría 8 años en revelarse cuando el destino decidiera que era momento de que la verdad comenzara a emerger de las sombras. Pero en octubre de 2005, mientras María Elena Castillo se aferraba a la ropa de sus hijas desaparecidas y Roberto pegaba un volante más en un poste de luz, ese artista era solo una sombra más en la multitud indiferente de la ciudad. Las gemelas Sofía y Valeria Castillo se habían convertido en 2 rostros más en la interminable lista de desaparecidos de México. 2 nombres más que sus padres repetirían cada noche antes de dormir, esperando contra toda esperanza que algún día, de alguna manera, volverían a escuchar sus risas llenar la casa vacía. La Feria de San Miguel continuó celebrándose cada año, pero los Castillo nunca volvieron. Para ellos, ese lugar se había convertido en el escenario de su peor pesadilla, el punto donde su vida se partió en 2. El antes, cuando eran una familia completa,
y el después, cuando el vacío se instaló para siempre en sus corazones. 8 años después, en 2013, la Plaza de Armas de Guadalajara bullía con su actividad habitual de domingo. Los mariachis competían por la atención de los turistas, las familias paseaban bajo la sombra de los laureles de la India, y los artistas callejeros desplegaban sus talentos en cada esquina. Entre ellos destacaba un hombre conocido simplemente como El Güero. Nadie sabía su verdadero nombre. Aparentaba unos 35 años, cabello rubio cenizo que contrastaba con su piel bronceada, y unos ojos verdes que parecían guardar 1000 secretos. Su especialidad eran los retratos al carboncillo, pero lo que realmente atraía a la gente era su extraña habilidad para capturar no solo los rasgos físicos, sino algo más profundo, algo que los observadores no podían explicar con palabras. Esa tarde de octubre, María Elena Castillo caminaba por la plaza como un fantasma. Era una rutina que había adoptado desde hacía años. Cada domingo recorría los lugares públicos de Guadalajara mostrando las fotos de sus hijas a quien quisiera verlas. Las imágenes gastadas por el tiempo y el uso constante mostraban a 2 niñas idénticas sonriendo en lo que había sido su 7º cumpleaños. Apenas 2 meses antes de su desaparición, Roberto había dejado de acompañarla hacía 3 años. No porque hubiera perdido la esperanza, sino porque alguien tenía que trabajar, alguien tenía que mantener la casa que seguía esperando el regreso de las gemelas. Su matrimonio sobrevivía a duras penas, unido solo por el dolor compartido y la culpa mutua que ninguno de los dos se atrevía a expresar en voz alta. «Disculpe». María Elena se acercó a una pareja de jóvenes que comían elotes en una banca. «¿Han visto a estas niñas? Desaparecieron hace 8 años, pero ahora tendrían 15. La pareja negó con la cabeza, incómodos, y se alejaron rápidamente. Era la reacción habitual. María Elena ya no se ofendía. Entendía que la gente prefería alejarse del dolor ajeno, como si fuera contagioso. Fue entonces cuando lo vio. El Güero estaba sentado en su lugar habitual, cerca de la fuente, dibujando el retrato de una turista estadounidense. Pero no fue él quien captó su atención, sino el collar que colgaba de su cuello. 2 dijes de plata, cada uno con un nombre grabado. Desde donde estaba no podía leerlos, pero algo en su corazón se agitó. Se acercó lentamente, esperando a que terminara con su cliente. El Güero trabajaba con concentración absoluta, sus manos moviéndose con precisión sobre el papel. Cuando finalmente levantó la vista y la vio parada ahí, algo cambió en su expresión. Fue apenas un instante, un destello de reconocimiento, miedo, culpa. «¿Quiere un retrato, señora?», preguntó con voz neutral, pero María Elena notó que sus manos temblaban ligeramente al guardar sus carboncillos. «¿Los nombres?», dijo ella señalando el collar. «¿Puedo ver los nombres?». El Güero se llevó instintivamente la mano al pecho, cubriendo los dijes. Es algo personal. Por favor», insistió María Elena, y algo en su voz rota hizo que otros transeúntes voltearan a verlos. «Solo necesito ver los nombres». Con movimientos lentos, como si cada gesto le costara un esfuerzo sobrehumano, el Güero tomó los dijes y los mostró. La luz del sol de la tarde brilló sobre las letras grabadas. Sofía en uno, Valeria en el otro. El mundo se detuvo. María Elena sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el respaldo de una banca, su respiración entrecortada. ¿De dónde sacó eso? «Señora, cálmese». El Güero se levantó pero mantuvo su distancia. Varios curiosos comenzaron a formar un círculo alrededor de ellos. «Esos son los nombres de mis hijas», gritó María Elena y sacó las fotos arrugadas de su bolso. «Sofía y Valeria Castillo. Desaparecieron hace 8 años. ¿Dónde las conoció? ¿Dónde están?». El rostro del Güero palideció. Miró las fotos, luego a María Elena, luego nuevamente las fotos. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Yo no», balbuceó, dando un paso atrás. «No se vaya». María Elena se abalanzó hacia él.
pero varios transeúntes la detuvieron. «Llamen a la policía, este hombre sabe algo sobre mis hijas». El caos se desató en la plaza. Algunos llamaban a la policía, otros grababan con sus celulares, y el güero parecía paralizado, incapaz de moverse o hablar. Cuando finalmente encontró su voz, las palabras que salieron de su boca helaron la sangre de todos los presentes. Ellas me dijeron que ya no tenían familia. María Elena se desplomó. Varias personas corrieron a ayudarla, mientras otras retenían al güero para que no escapara. En cuestión de minutos, las sirenas de las patrullas resonaron en la plaza. El interrogatorio en la estación de policía duró horas. El güero, cuyo nombre real resultó ser Miguel Ángel Herrera, parecía genuinamente aterrorizado y confundido. Su historia era fragmentada, llena de lagunas que él mismo no podía explicar. «Las conocí hace años», dijo, sentado en la sala de interrogatorios, con María Elena observando detrás del vidrio polarizado. «Pero no como niñas, las conocí ya adolescentes». «Eso es imposible», interrumpió el detective Ramírez. «Desaparecieron cuando tenían 7 años. Si las conoció como adolescentes, ¿dónde estuvieron todos esos años?» Miguel Ángel se pasó las manos por el rostro. «No lo sé, juro que no lo sé. Ellas aparecieron un día pidiendo dinero en la calle. Tendrían unos 14 o 15 años. Les pregunté por su familia y dijeron que no tenían a nadie. ¿Y usted qué hizo? Les di de comer. Venían a verme de vez en cuando. Me contaban historias extrañas. Decían que habían vivido en una casa grande con mucha gente, pero que no podían recordar cómo llegaron ahí. Decían que un día, simplemente, despertaron en la calle». Roberto había llegado a la estación en cuanto recibió la llamada. Ahora estaba sentado junto a María Elena, ambos escuchando con el corazón en la garganta. «¿Dónde están ahora?», preguntó el detective. «No lo sé». Miguel Ángel comenzó a llorar. «Un día dejaron de venir. Hace como 6 meses. Me dejaron esto». Tocó el collar. «Dijeron que era para que no las olvidara, que iban a buscar algo, o a alguien. No entendí bien, porque nunca las reportó a las autoridades, porque no sabía que eran niñas desaparecidas. Me dijeron que eran huérfanas, y además se detuvo. Además que tenían miedo, un miedo terrible. Decían que alguien las buscaba, alguien malo. Me hicieron prometer que nunca le diría a nadie que las había visto». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Se verificó la identidad de Miguel Ángel. Era efectivamente un artista callejero, conocido en la zona desde hacía años. No tenía antecedentes penales. Los vecinos lo describían como un hombre solitario pero amable, que a veces ayudaba a los niños de la calle. Se le hicieron pruebas de polígrafo. Pasó todas. Su historia, por increíble que pareciera, aparentaba ser verdad, o al menos él creía que era verdad. «Necesitamos más detalles», insistió el detective. «Cualquier cosa que hayan dicho sobre dónde vivieron, quién las tuvo». Miguel Ángel cerró los ojos, tratando de recordar. Mencionaron a alguien llamado el doctor. Decían que el doctor era bueno con ellas al principio, pero luego todo cambió. Nunca quisieron dar más detalles. ¿El doctor? ¿Algún apellido? ¿Una descripción? No, solo el doctor. Y, esperen, sus ojos se abrieron de repente. Una vez, Valeria, la más tímida, mencionó algo sobre una marca. Dijo que todas las niñas en la casa tenían una marca. ¿Qué tipo de marca? No lo sé. Sofía la calló inmediatamente. Le dijo que no debían hablar de eso. María Elena no podía contener más las lágrimas. Sus niñas habían estado vivas, habían estado en Guadalajara, habían estado tan cerca y ella no lo sabía. ¿Puede describirlas?, preguntó Roberto desde el otro lado del vidrio, su voz amplificada por el intercomunicador. ¿Cómo se veían? Miguel Ángel asintió. Eran hermosas, idénticas como en las fotos, pero más altas, claro. Sofía era la más habladora, siempre protegiendo a Valeria. Valeria era más callada,
pero cuando sonreía, tenían un lunar en la mejilla izquierda las dos. Era ellas, no había duda. No, ¿y no tiene idea de dónde pueden estar ahora? La última vez que las vi, dijeron algo sobre encontrar respuestas, sobre volver al principio. No entendí qué querían decir. La investigación se reactivó con fuerza. Se emitieron nuevas alertas, ahora con progresiones de edad que mostraban cómo podrían verse las gemelas a los 15 años. Se investigó cada casa grande en Guadalajara y alrededores, buscando algún lugar que coincidiera con la descripción vaga que las chicas habían dado. Miguel Ángel fue puesto bajo protección policial. Si las gemelas habían dicho la verdad sobre alguien que las buscaba, él podría estar en peligro. Pero más importante aún, él era el único vínculo con ellas. «Hay algo más», dijo Miguel Ángel, en un momento de calma, cuando solo quedaban él y el detective Ramírez en la sala. «No se lo dije antes porque suena loco. En este punto, nada suena loco. Las chicas a veces parecían saber cosas que iban a pasar. Una vez, Sofía me dijo que no fuera a trabajar a la plaza un día específico. Ese día hubo una redada de migración. Otra vez, Valeria me advirtió sobre un hombre que se me iba a acercar. Dijo que no aceptara nada de él. Efectivamente, vino un tipo ofreciéndome trabajo, pero algo no me cuadraba y lo rechacé. Después supe que estaba involucrado en tráfico de drogas. ¿Está sugiriendo que tenían algún tipo de habilidad especial? No lo sé. Solo sé que a veces sus ojos era como si vieran más allá, como si supieran cosas que no deberían saber. El detective tomó notas, aunque claramente escéptico. Pero en casos de desaparición infantil, había aprendido que a veces la realidad superaba cualquier ficción. Esa noche, María Elena y Roberto volvieron a casa con una mezcla de esperanza y desesperación. Sus hijas habían estado vivas hacía apenas 6 meses, pero ¿dónde estaban ahora y qué horrores habían vivido durante esos 8 años? En algún lugar de Guadalajara, 2 adolescentes idénticas caminaban por calles oscuras, siguiendo un plan que habían trazado cuidadosamente. Sabían que su aparición ante Miguel Ángel eventualmente llevaría a sus padres hasta él. Sabían que el collar sería la clave, porque Sofía y Valeria Castillo tenían un secreto sobre lo que realmente había sucedido el día de su desaparición, un secreto sobre el doctor y la casa grande, un secreto sobre por qué habían esperado tanto tiempo para dar señales de vida. Y ahora, finalmente, era tiempo de que la verdad saliera a la luz, aunque esa verdad fuera más terrible de lo que nadie podría imaginar. La búsqueda se intensificó tras las revelaciones de Miguel Ángel. Cada pista era seguida meticulosamente, cada casa grande en Guadalajara y sus alrededores era investigada. Pero fue una llamada anónima la que cambió todo. «La casa que buscan está en Tlaquepaque», dijo una voz femenina distorsionada en la línea de emergencias. «Calle Independencia 447. Busquen en el sótano, busquen la marca de la mariposa». Antes de que pudieran rastrear la llamada, colgaron. El detective Ramírez organizó un operativo discreto. No podían arriesgarse a alertar a quienquiera que estuviera involucrado. A las 6 de la mañana del día siguiente, rodearon la propiedad. Una casona antigua de 2 pisos, con los muros altos típicos de las construcciones coloniales, aparentemente abandonada desde hacía años. María Elena y Roberto esperaban en una patrulla a 2 cuadras de distancia, contra las órdenes explícitas de mantenerse alejados, pero nada podría haberlos mantenido lejos. No cuando estaban tan cerca de encontrar respuestas. «Vamos a entrar», les informó Ramírez por radio. «Manténganse donde están». El equipo táctico derribó la puerta principal. El interior era un contraste perturbador con el exterior deteriorado. Muebles cubiertos con sábanas blancas, como si alguien hubiera planeado volver. No había polvo, lo que indicaba que alguien había estado limpiando regularmente. «Despejado»,
reportaban los oficiales mientras revisaban cada habitación. Cocina despejada, sala despejada. Fue en la tercera habitación del segundo piso donde encontraron la primera evidencia inquietante: literas. 6 literas perfectamente ordenadas, con ropa de cama que parecía de hace una década. En las paredes, dibujos infantiles, mariposas, todas ellas, en diferentes colores y tamaños. «Señor», llamó uno de los oficiales desde el pasillo, «encontramos la entrada al sótano». El sótano era otra historia completamente. Dividido en varias secciones, parecía haber servido como una especie de área médica clandestina. Había una camilla oxidada, gabinetes con medicamentos vencidos y archiveros que los oficiales comenzaron a revisar inmediatamente. «Dios mío», murmuró uno de ellos, leyendo los expedientes. «Aquí hay registros de al menos 20 niñas. Edades entre 5 y 15 años. Cada expediente tenía una foto, datos básicos y anotaciones médicas. El horror creció cuando encontraron los expedientes de Sofía y Valeria Castillo, con fotos tomadas a diferentes edades, documentando su crecimiento durante los años de cautiverio. Pero lo más perturbador eran las notas. Sujeto A y sujeto B muestran notable conexión psíquica. Experimento de separación resultó en extrema angustia. Medicación aumentada. ¿Experimentos? Ramírez sintió náuseas. ¿Qué clase de monstruo? En otro archivero encontraron documentos sobre un tal doctor Alejandro Mendoza, psiquiatra con licencia revocada en 2004 por prácticas no éticas. Su fotografía mostraba a un hombre de aspecto respetable, de unos 50 años, con lentes y barba cuidadosamente recortada. «Tenemos un nombre», anunció Ramírez. «Emitan una orden de arresto inmediata». Mientras procesaban la escena, María Elena no pudo contenerse más. Rompiendo el perímetro policial, corrió hacia la casa antes de que pudieran detenerla. Roberto la siguió. «Señora Castillo, no puede estar aquí», gritó un oficial. Pero María Elena ya había entrado. Subió las escaleras como si algo la guiara y entró en la habitación de las literas. Se detuvo en seco al ver los dibujos de mariposas. «Ellas estuvieron aquí», susurró tocando las paredes. «Mis niñas estuvieron aquí». Roberto la alcanzó, y juntos observaron la habitación que había sido la prisión de sus hijas durante años. En una de las literas inferiores, grabado en la madera, encontraron S + UP por siempre. «Las mantuvieron juntas», dijo Roberto, su voz quebrándose. «Al menos estuvieron juntas». El detective Ramírez entró a la habitación. «Señores Castillo, sé que esto es difícil, pero necesito que vean algo». Los llevó al sótano, a regañadientes, donde les mostró los expedientes. María Elena lloró al ver las fotos de sus hijas creciendo sin ella. A los 8, a los 10, a los 12 años. En todas mantenían esa conexión visible incluso en imágenes, siempre cerca una de la otra. Según estos registros, explicó Ramírez, el doctor Mendoza dirigía algún tipo de estudios sobre gemelos. Creía que los gemelos idénticos compartían habilidades psíquicas latentes que podían ser activadas bajo las circunstancias correctas. «¿Qué les hizo?», preguntó Roberto, su voz llena de furia contenida. «Los registros mencionan pruebas de percepción extrasensorial, ejercicios de telepatía, privación sensorial. Es difícil determinar qué era pseudociencia y qué era directamente tortura». Encontraron registros de otras niñas también, algunas reportadas como desaparecidas, otras aparentemente compradas a familias desesperadas. El patrón era claro. Todas eran gemelas o hermanas muy cercanas en edad. «Aquí hay algo más», dijo un técnico forense. «Registros de transferencias. Parece que las niñas eran graduadas del programa a los 15 años». «¿Graduadas?» «Vendidas», aclaró Ramírez con disgusto. «A familias adineradas que creían estar adoptando huérfanas con habilidades especiales. Hay una lista de compradores». El horror de la situación se revelaba capa por capa. No era solo un secuestro.
Era una operación compleja de tráfico de menores disfrazada de investigación científica. Pero Sofía y Valeria escaparon, señaló Roberto. Según Miguel Ángel, estaban en la calle. Aquí está. Un oficial había encontrado más documentos. Reporte de incidente, febrero de 2013. Sujetos A y B escaparon durante transferencia. Búsqueda en proceso. Alto riesgo de exposición. Las piezas comenzaban a encajar. Las gemelas habían logrado escapar cuando iban a ser vendidas. Y habían sobrevivido en las calles hasta encontrar a Miguel Ángel. El teléfono de Ramírez sonó. ¿Sí? ¿Qué? ¿Están seguros? Vamos para allá. Se volvió hacia los Castillo. Han encontrado a Mendoza. Está muerto, aparentemente desde hace 6 meses. El cuerpo del doctor Alejandro Mendoza fue encontrado en su departamento de lujo, en Zapopan. La causa de muerte era aparentemente natural, un ataque al corazón, pero había detalles extraños. El departamento estaba lleno de archivos quemados, como si alguien hubiera intentado destruir evidencia. Y en la pared, escrito con lo que parecía ser lápiz labial, había un mensaje: «Ya no podrás lastimar a nadie más». La caligrafía, dijo el técnico forense después de analizarla, es juvenil, femenina, posiblemente adolescente. María Elena sintió un escalofrío. ¿Habían sus hijas? No, no podía pensar en eso. La investigación reveló más horrores. Mendoza había mantenido videos de sus sesiones con las niñas. Los detectives los revisaron con el estómago revuelto, documentando cada abuso disfrazado de ciencia. En uno de los videos se veía a Sofía y Valeria, de unos 10 años, sentadas frente a frente, con electrodos en la cabeza. «Concéntrense», se escuchaba la voz de Mendoza fuera de cámara. «Sofía, piensa en el número». «Valeria, dime qué número está pensando tu hermana». 7, respondía Valeria sin dudar. «Correcto, otra vez». El video mostraba docenas de estas pruebas y perturbadoramente el índice de aciertos era anormalmente alto. «Esto no prueba nada», insistió Ramírez. «Podrían haber desarrollado un código entre ellas». Pero había más videos. Videos de las niñas prediciendo qué carta sacaría Mendoza de una baraja. Videos de una advirtiendo a la otra sobre peligros segundos antes de que ocurrieran. La línea entre coincidencia y algo más se volvía cada vez más borrosa. «Encontramos algo más», anunció un oficial. «Un diario. Parece ser de una de las gemelas». El diario, escondido bajo una tabla suelta en la habitación de las literas, estaba escrito en 2 caligrafías diferentes que se alternaban como si las hermanas hubieran tomado turnos escribiendo. Día 234. El doctor dice que somos especiales, que podemos hacer cosas que otros no pueden. Solo queremos ir a casa. Día 512. Valeria tuvo otro sueño. Vio a mamá llorando en nuestra habitación. ¿Por qué no vienen por nosotras? Día 1, 825. Hoy el doctor se enojó porque no quisimos hacer los ejercicios. Dice que desperdiciamos nuestro potencial. Sofía dice que debemos fingir que no podemos hacerlo más, pero él siempre sabe cuando mentimos. Día 2 y 190. Hay nuevas niñas, gemelas como nosotras. Tienen tanto miedo. Les dijimos que mantenerse juntas es lo único importante. El doctor puede quitarnos todo, menos eso. La última entrada era de febrero de 2013. Hoy es el día. Valeria vio la oportunidad en sus sueños. El guardia se distraerá exactamente a las 3:17. Tenemos 4 minutos para llegar a la puerta. Si estás leyendo esto, mamá, papá, sepan que nunca dejamos de amarlos. Vamos a volver, pero primero tenemos que asegurarnos de que él nunca lastime a nadie más. María Elena apretó el diario contra su pecho, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Sus niñas habían sido fuertes, habían sobrevivido y habían escapado. «Necesitamos encontrarlas», dijo Roberto. «Si mataron a Mendoza». «No hay evidencia de eso», interrumpió Ramírez rápidamente. «Oficialmente fue un ataque al corazón». Pero todos en la habitación sabían la verdad no dicha. 2 adolescentes traumatizadas con o sin habilidades especiales habían encontrado a su captor y... ¿qué? ¿Lo habían confrontado?
¿Lo habían asustado hasta la muerte? ¿O había algo más? Hay una última cosa, dijo el técnico forense. En el departamento de Mendoza encontramos una nota. Parece ser de las chicas. La nota, escrita en la misma caligrafía juvenil del mensaje en la pared, decía: Doctor Mendoza, por 8 años nos robó la infancia. Por 8 años nos convenció de que éramos fenómenos, experimentos, objetos para ser estudiados y vendidos. Pero se equivocó en algo. No nos quebró, nos hizo más fuertes. Y ahora sabemos la verdad. Sabemos quiénes más estuvieron involucrados. Sabemos dónde están las otras niñas. Y vamos a asegurarnos de que pague por todo. No con violencia, doctor, con la verdad que tanto temía. Las personas especiales no somos nosotras. El monstruo siempre fue usted. Están vivas, susurró María Elena, y están buscando justicia. O venganza, añadió Ramírez sombríamente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la información encontrada en la casa y el departamento de Mendoza, las autoridades lograron localizar a 12 de las niñas vendidas a lo largo de los años. Todas contaban historias similares de abuso psicológico disfrazado de ciencia. Pero de Sofía y Valeria Castillo no había rastro. Miguel Ángel fue interrogado nuevamente, pero jura no haber vuelto a verlas. Sin embargo, admitió algo que no había dicho antes. La última vez que las vi, me dieron una carta. Me dijeron que se la diera a sus padres si algún día los encontraba. Pero también me dijeron que esperara, que sabrían cuándo era el momento correcto. ¿Y? Presionó Ramírez. Miguel Ángel sacó un sobre arrugado de su mochila. Creo que el momento es ahora. Con manos temblorosas, María Elena abrió el sobre. La carta estaba escrita en 2 caligrafías que se alternaban, igual que el diario. Mamá, papá, si están leyendo esto, significa que nuestro plan funcionó. Significa que Miguel Ángel cumplió su promesa. Significa que finalmente saben que estamos vivas. Hay tanto que quisiéramos decirles, tanto que quisiéramos explicar, pero hay cosas que pasaron en esa casa que es mejor que nunca sepan. Cosas que el doctor nos hizo que no pueden ser deshechas. Él creía que éramos especiales porque podíamos sentir lo que la otra pensaba, porque a veces sabíamos cosas antes de que pasaran. Pero la verdad es más simple. Sobrevivimos porque nos teníamos la una a la otra. Eso es lo único especial que necesitábamos ser. No podemos volver, no todavía. Hay otras niñas que necesitan ayuda. Otras hermanas que siguen perdidas. El doctor está muerto. No pregunten cómo lo sabemos, pero su red sigue activa. Y nosotras somos las únicas que sabemos cómo encontrarlos. Por favor, no nos busquen. Cuando sea seguro, cuando hayamos terminado lo que empezamos, volveremos a casa. Lo prometemos. Hasta entonces, sepan esto. Cada noche, antes de dormir, cerramos los ojos y la recordamos. La forma en que mamá olía a vainilla y canela. La manera en que papá nos lanzaba al aire y siempre nos atrapaba. Los domingos de pozole. Las tardes de lotería con la abuela. El doctor no pudo robarnos esos recuerdos. Y son esos recuerdos los que nos mantienen fuertes. Los amamos. Siempre los hemos amado. Y un día, cuando todo esto termine, volveremos a ser una familia. Sofía y Valeria PD. Mamá, todavía tenemos los vestidos rosa y lila. Los guardamos todo este tiempo, para cuando volvamos a casa. María Elena se derrumbó en los brazos de Roberto, sollozando incontrolablemente. Sus niñas estaban vivas, estaban luchando, estaban eligiendo la justicia sobre la reunión familiar. Tenemos que confiar en ellas, dijo Roberto, aunque su voz traicionaba su propio dolor. Han sobrevivido 8 años. Son más fuertes de lo que podríamos imaginar. Ramírez tomó la carta como evidencia, aunque prometió darles una copia. Vamos a continuar la investigación. Si hay más personas involucradas en esta red, las encontraremos. ¿Y nuestras hijas?, preguntó María Elena. Oficialmente siguen desaparecidas, pero extraoficialmente... Ramírez pausó. Creo que están haciendo nuestro trabajo por nosotros.
Y cuando estén listas para volver a casa, nos aseguraremos de que puedan hacerlo sin consecuencias. Esa noche, en algún lugar de México, dos jóvenes idénticas observaban las noticias en la televisión de un pequeño hotel. Las imágenes de la casa en Tlaquepaque llenaban la pantalla, junto con fotos de su infancia. ¿Crees que entendieron?, preguntó Valeria. Tienen que entender, respondió Sofía, apretando la mano de su hermana. Tenemos trabajo que hacer. En la mesa frente a ellas, un mapa de México estaba extendido, con varios puntos marcados en rojo. Cada punto representaba a alguien que había sido parte de la red del doctor Mendoza. Cada punto era una deuda pendiente. Las hermanas Castillo habían sobrevivido lo inimaginable. Habían desarrollado habilidades que la ciencia no podía explicar fácilmente. Pero más importante aún, habían transformado su trauma en propósito. La casa apenas comenzaba. 2 años después, en octubre de 2015, María Elena Castillo seguía su rutina de cada domingo. Visitar la plaza de armas, sentarse en la misma banca donde Miguel Ángel solía dibujar y esperar. Roberto la acompañaba ahora, habiendo aprendido que la esperanza compartida era más llevadera que la soledad. Durante esos 2 años, las noticias habían sido esperanzadoras y aterradoras a partes iguales. Una por una, las personas involucradas en la red del doctor Mendoza habían sido expuestas. Un juez que facilitaba las adopciones ilegales, encontrado inconsciente en su despacho con todos sus archivos criminales misteriosamente enviados a la prensa. Una enfermera que drogaba a las niñas, descubierta cuando alguien anónimo envió videos de sus crímenes a las autoridades. Un empresario que compraba a adolescentes, arrestado después de que sus cuentas bancarias y transacciones aparecieran detalladas en el escritorio del fiscal general. Cada caso seguía el mismo patrón. Evidencia irrefutable aparecía de la nada. Los criminales eran encontrados en estados de shock extremo, murmurando sobre las gemelas que sabían todo, y la justicia finalmente se hacía cargo. «Están limpiando la ciudad», había comentado el detective Ramírez en su última visita a los Castillo, de manera poco ortodoxa, pero efectiva. Esa tarde de octubre, el 10º aniversario de la desaparición, María Elena notó algo diferente en la plaza. Había menos gente de lo normal, como si el universo hubiera conspirado para crear un momento de calma. ¿Escuchaste eso? Roberto se tensó de repente. Era una melodía. Alguien tarareaba una canción que María Elena reconoció inmediatamente. La nana que les cantaba a las gemelas cuando eran bebés. Se puso de pie de un salto mirando frenéticamente alrededor. Y entonces las vio. 2 figuras delgadas estaban de pie junto a la fuente, tomadas de la mano. Habían crecido, por supuesto. Ya no eran las niñas de 7 años de sus recuerdos, sino jóvenes de 17. El cabello negro les llegaba hasta la cintura y vestían jeans simples y sudaderas, pero el lunar en la mejilla izquierda, la forma en que inclinaban la cabeza al unísono, la manera en que Sofía protegía instintivamente a Valeria con su cuerpo, eran ellas. «¿Mamá?». La voz fue apenas un susurro, pero María Elena la habría reconocido en medio de un huracán. El tiempo se detuvo. Luego, como si se rompiera un hechizo, María Elena corrió hacia sus hijas, con Roberto justo detrás. El abrazo fue desesperado. 10 años de dolor y esperanza condensados en un momento. Las 4 personas lloraban, aferradas unas a otras, como si el mundo fuera a separarlas de nuevo. «Mis niñas, repetía María Elena, tocando sus rostros como para asegurarse de que eran reales. «Lo sentimos tanto», sollozó Sofía. «Queríamos volver antes, pero teníamos que terminar», completó Valeria, su voz suave pero firme. «Teníamos que asegurarnos de que nadie más sufriera lo que nosotras sufrimos». Se sentaron en la banca, las gemelas entre sus padres, sin soltarse las manos. Las palabras fluían como un río desbordado. Preguntas, explicaciones, disculpas, promesas. «El doctor», comenzó Roberto.
Fue un infarto, dijo Sofía rápidamente. El estrés de saber que lo habíamos encontrado. Nunca lo tocamos, solo hablamos con él. Le mostramos que sabíamos todo, que teníamos evidencia. Su corazón no lo soportó. No somos asesinas, añadió Valeria, mirando a sus padres con ojos suplicantes. Pero tampoco somos las mismas niñas que perdieron hace 10 años. María Elena las abrazó más fuerte. Son nuestras hijas. Eso es todo lo que importa. Las gemelas intercambiaron una mirada. Esa comunicación silenciosa que tanto había fascinado y aterrorizado al doctor Mendoza. Hay algo que deben saber, dijo Sofía, sobre lo que nos pasó, sobre lo que podemos hacer. No importa, insistió Roberto. Nada de eso importa. Sí importa, papá. Valeria tomó su mano, porque es parte de quienes somos ahora. Durante la siguiente hora, las gemelas relataron su historia, no todos los detalles. Había sombras que nunca compartirían, pero lo suficiente. Contaron sobre los experimentos, sobre cómo el doctor había explotado su conexión natural de gemelas, forzándola hasta convertirla en algo más. Sobre cómo habían aprendido a usar esa conexión para sobrevivir, para planear, para finalmente escapar. No somos psíquicas, aclaró Sofía, no en el sentido fantástico, pero sí podemos sentir cosas, intuir peligros, a veces saber qué está pensando la otra. El doctor lo llamaba percepción expandida, nosotras lo llamamos supervivencia. ¿Y las otras niñas?, preguntó María Elena. Todas están a salvo ahora, respondió Valeria. Las encontramos a todas. Algunas volvieron con sus familias reales. Otras encontraron nuevos hogares, buenos hogares. Nos aseguramos de eso. ¿Cómo sobrevivieron estos 2 años? Roberto necesitaba saberlo todo. Las gemelas se miraron de nuevo. Tuvimos ayuda, personas que el doctor había lastimado, que querían justicia tanto como nosotras, y usamos lo que él nos enseñó. Irónicamente, la observación, la estrategia, la paciencia. Y Miguel Ángel, añadió Sofía con una pequeña sonrisa. Él fue nuestro ángel de verdad. Nos dio esperanza cuando más la necesitábamos. Hablaron hasta que el sol comenzó a ponerse, tiñendo la plaza de dorado y naranja. Había tanto que recuperar, tanto tiempo perdido, pero también había algo hermoso en la forma en que las gemelas habían crecido, fuertes, decididas, unidas. ¿Ahora qué?, preguntó finalmente María Elena. ¿Vuelven a casa? Si nos aceptan. Valeria parecía repentinamente vulnerable. Entendemos si es demasiado complicado, si la policía... El detective Ramírez ya arregló todo, la interrumpió Roberto. Oficialmente fueron encontradas con amnesia. No recuerdan nada de los últimos 10 años. Es la historia que todos van a aceptar. ¿Y extraoficialmente? Extraoficialmente. Roberto las miró con orgullo. Nuestras hijas son heroínas. Salvaron a docenas de niñas. Desmantelaron una red criminal. Hicieron lo que el sistema no pudo hacer. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de un futuro que finalmente parecía posible. Cuando se levantaron para ir a casa, esa palabra, casa, que las gemelas habían soñado por tanto tiempo, Sofía se detuvo. Hay una última cosa. Sacó algo de su mochila. Eran 2 vestidos cuidadosamente doblados, uno rosa y otro lila, gastados pero limpios. Los mantuvimos, como prometimos. María Elena se quebró completamente, abrazando los vestidos y a sus hijas al mismo tiempo. Roberto las envolvió a todas en sus brazos. Y por un momento, en medio de la plaza de armas, la familia Castillo estuvo completa de nuevo. El camino a casa fue surreal. Las gemelas miraban por las ventanas del auto, señalando lugares que recordaban, maravillándose de los cambios. Cuando llegaron a la casa, se detuvieron en la entrada tomadas de la mano. Todo está como lo dejaron, aseguró María Elena. Su cuarto, sus cosas, todo las ha estado esperando. Entrar a su antigua habitación fue como viajar en el tiempo.
Los juguetes, los libros, las muñecas en las camas perfectamente tendidas. Sofía y Valeria tocaron cada objeto con reverencia, como arqueólogas descubriendo su propio pasado. «Soñábamos con esto», murmuró Valeria. «En las noches difíciles cerrábamos los ojos e imaginábamos que estábamos aquí. Y ahora es real». Sofía apretó su mano. La cena fue tranquila, casi normal. María Elena preparó el pozole que tanto les gustaba y por momentos era como si los últimos 10 años hubieran sido solo una pesadilla, pero la realidad se filtraba en pequeños detalles. La forma en que las gemelas se sobresaltaban con ruidos repentinos, cómo probaban la comida cautelosamente antes de comer, la manera en que nunca se separaban más de 1 metro. «Va a tomar tiempo», dijo Roberto suavemente esa noche. Cuando las gemelas finalmente se durmieron en su habitación, acurrucadas juntas en una sola cama a pesar de tener 2. «Para todos nosotros». «Tenemos tiempo», respondió María Elena, observando a sus hijas dormir. «Tenemos todo el tiempo del mundo». En los días siguientes, la noticia del regreso de las gemelas Castillo se esparció rápidamente. Los medios querían entrevistas, los vecinos traían comida y buenos deseos, y el detective Ramírez manejaba hábilmente la narrativa oficial. Las gemelas se adaptaban lentamente. Había momentos difíciles, pesadillas que las despertaban gritando, episodios de pánico cuando estaban separadas demasiado tiempo, momentos en que sus habilidades las abrumaban en lugares concurridos. Pero también había momentos hermosos. La primera vez que Valeria tocó el piano de nuevo, recordando las lecciones de antes del secuestro, cuando Sofía se rió tan fuerte viendo una película que se cayó del sofá. La tarde que cocinaron con su madre y harina terminó por todas partes. 1 mes después de su regreso, Miguel Ángel vino a visitarlas. El encuentro fue emotivo, lleno de gratitud mutua. Les trajo un regalo. Un retrato al carboncillo de las 2, capturado de memoria, mostrándolas no como las niñas perdidas ni como las adolescentes vengadoras, sino simplemente como Sofía y Valeria. «Siempre supe que volverían a casa», les dijo. En sus ojos, incluso en los momentos más oscuros, nunca perdieron la esperanza. La recuperación sería larga. Habría terapia, pesadillas, momentos de retroceso. Habría preguntas sobre esos años perdidos que nunca serían completamente respondidas, pero también habría nuevos recuerdos. Cumpleaños celebrados, graduaciones, primeros amores, carreras universitarias, todos los hitos que el doctor Mendoza había intentado robarles. Una noche, 6 meses después de su regreso, María Elena encontró a las gemelas en el patio trasero, mirando las estrellas. «¿En qué piensan?», les preguntó, sentándose entre ellas. «En que las estrellas se ven diferentes ahora», respondió Sofía. «Cuando estábamos en esa casa, apenas podíamos verlas. Y cuando estábamos huyendo, no teníamos tiempo de mirarlas. Pero ahora», continuó Valeria, «ahora podemos mirarlas todo lo que queramos, porque estamos en casa, porque estamos a salvo, porque somos libres». María Elena las abrazó, una a cada lado, y porque están juntas, siempre juntas, dijeron las gemelas al unísono, esa sincronía que ya no era inquietante sino reconfortante. En algún lugar de Guadalajara, otros niños desaparecidos estaban siendo buscados, otras familias esperaban milagros. El mal que las gemelas Castillo habían enfrentado era solo una parte de un problema mayor. Pero su historia, su supervivencia, su regreso a casa, era un faro de esperanza en la oscuridad. Habían perdido su infancia, pero no su humanidad. Habían sido víctimas, pero se habían convertido en salvadoras. Habían conocido lo peor de la humanidad en el doctor Mendoza, pero también lo mejor en personas como Miguel Ángel, el detective Ramírez y, sobre todo, en el amor inquebrantable de sus padres. La Feria de San Miguel seguía celebrándose cada año. Los Castillo nunca volvieron, pero ya no era por dolor.
Era simplemente porque tenían mejores lugares donde crear nuevos recuerdos, lugares donde el pasado no proyectara sombras tan largas. Y en las noches tranquilas, cuando la casa estaba en silencio y la ciudad dormía, a veces se podía escuchar a dos voces cantando suavemente la misma nana, en perfecta armonía, como si nunca se hubieran callado. Las gemelas Castillo estaban en casa, la pesadilla había terminado, y aunque las cicatrices permanecerían, también lo haría el amor que las había traído de vuelta. La historia de Sofía y Valeria Castillo se convirtió en leyenda urbana en Guadalajara. Algunos decían que tenían poderes sobrenaturales. Otros insistían en que todo había sido una conspiración. Pero para quienes las conocían, para quienes las habían esperado y llorado por ellas, eran simplemente dos jóvenes extraordinarias que habían sobrevivido lo imposible y habían elegido usar su dolor para proteger a otros. Y en eso, quizás, residía su verdadero poder. No en habilidades inexplicables, sino en la decisión de transformar el trauma en propósito, la pérdida en ganancia y la oscuridad en luz. Las gemelas habían desaparecido en una feria local en 2005. 8 años después, un artista de Rúa había entregado un collar con sus nombres.